Dios, aleluya, qué bueno es nuestro Dios. El título del mensaje de hoy, hermano, yo le puse, sirvamos a Dios por agradecimiento. Y me llenó de gozo ver cuando entraron los primeros hermanos, que comenzaron a adorar a Dios, estaban toditos adorando a Dios. La hermana Marisol estaba gozosa, y esa es una actitud de agradecimiento. La persona agradecida adora a Dios sin esperar ninguna pleitesía de la gente. Muchas veces hay personas que adoran a Dios para que lo vean. Amén, gloria a Dios. Que vienen a la iglesia y adoran a Dios para que lo vean. O si tienen un micrófono en la mano, levantan sus manos, brincan, exaltan y exhortan a otro. Adora, adora, adora. Sin embargo, el verdadero adorador no es empujado porque lo hace por agradecimiento. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios porque estamos agradecidos. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios para que nosotros seamos agradecidos? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? ¿Cuántas cosas nos ha dado? Por ejemplo, teníamos casi 4 meses que no veníamos a la iglesia en congregación. Sin embargo, hoy pudimos llegar a la iglesia. ¿Y cómo llegamos? Con un corazón agradecido, adorando a Dios, diciéndole, Señor, gracias, gracias, abrazando a los hermanos buenos de lejito, porque sabemos que todavía no podemos abrazarlos, pero da gozo el poder ver a los hermanos que hacía mucho que no veíamos, ¿verdad que sí? Entonces, un corazón agradecido adora a Dios. Vamos a buscar la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, hermano. Vamos a hablar un poquito de lo que es el agradecimiento. Lucas capítulo 17 en el versículo 11. Gloria a Jesús. Y vamos a leer del 11 hasta el 19. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso eres, Señor. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. 17:11, que habla de los 10 leprosos. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Lo tienen todo? Amén. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra leída, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre mío, que cada palabra que salga de mi labio sea de edificación para tu pueblo y para todos aquellos que escuchen esta palabra. Señor, glorifícate. Te doy la gloria y la honra por todo lo que tú has de hacer a través de esta palabra predicada, porque solo tú mereces gloria y honra. Gracias te doy, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aquí vemos, amados hermanos, a 10 personas que recibieron el mismo milagro. 10 personas que de repente estaban enfermos, muy enfermos. Sabemos que la lepra en esos tiempos era algo mortal. Una persona que sufría de lepra tenía que estar alejado de la gente y también tenía que estar en lugares donde no había personas. Aquí encontramos 10 leprosos que
de alguna manera se enteraron que Jesús pasaba por ahí. Y los 10, pues, se arriesgaron su vida al acercarse a donde estaban Jesús, el maestro, y los discípulos. Mas sin embargo, cuando él gritaba al maestro que lo sanara, dice que el Señor se le acercó y le dijo: vaya y lávense. Ellos fueron, se presentaron al sacerdote, y solamente uno regresó a dar gracias. Solamente uno. La actitud de dar gracias es algo que sale del corazón. O sea, no podemos ser cristianos y decir que nosotros amamos a Dios, pero que no tenemos una actitud de agradecimiento. ¿Por qué vinimos tan gozosos a este lugar en este día? Porque estamos agradecidos, ¿verdad que sí? Y yo sé que cada uno de nosotros puede dar testimonio de que algo sucedió en medio de todo este tiempo, porque siempre están sucediendo cosas en nuestra vida. Entonces, estoy seguro que todos tenemos algún testimonio de que algo sucedió. Pero, por ejemplo, un ejemplo para esta iglesia, hermano: el hecho de que nadie de esta iglesia fue afectado gravemente, eso es un testimonio. El hecho de que nadie fue afectado gravemente es un motivo para dar gracias. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros no sabemos en realidad cuántos de nosotros tuvimos el virus. Hay posibilidad que varios de nosotros lo tuvimos y ni siquiera lo supimos. Pero lo más importante es que Dios nos guardó, Dios nos cuidó, y eso es motivo para dar gracias. Entonces, cuando venimos a la iglesia, yo dije: hoy va a ser un día, decía yo en mi corazón, solamente para dar gracias. El día de hoy va a ser solamente para dar gracias, para decirle: Señor, gracias por mi familia, gracias por las personas que no habían escuchado el mensaje y lo recibieron en diferentes lugares. Entonces, gracias, Señor, porque no nos faltó alimento. Entonces estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces nosotros, cuando vemos la grandeza de Dios, entonces entendemos que sí tenemos razón para dar gracias. Aquí tenemos algunos textos que yo escribí de agradecimiento. Entonces encontramos en Primera de Crónicas 16:34, dice: alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Entonces, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos, es una actitud de agradecimiento, ¿verdad que sí? Cuando nosotros nos postramos ante Dios, venimos. Si tú no vienes con una petición, si tú no vienes con un clamor, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces que venimos a la presencia de Dios, venimos con una actitud de agradecimiento. Cuando nosotros venimos a la iglesia los domingos, por eso yo siempre digo que cuando nosotros tenemos peticiones, Dios nos escucha donde quiera que estemos. Cuando tú tienes una petición delante de Dios, hermanos, debemos recordar que como cristianos que somos, donde quiera que nosotros estamos, Dios nos escucha por igual. Cuando tú estás en tu casa y tienes una petición de algo que te está afectando mucho, entonces tú vienes con un clamor. En tu casa tú te postras donde nadie te ve. Te postras delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, y Dios te escucha igual. Entonces, cuando venimos a la iglesia, yo siempre digo que la primera razón de venir a la casa de Dios debe de ser adorar. Amén. Algunos podrán decir: pero yo puedo adorar en mi casa. Sí, pero en la iglesia tú vas a adorar junto a todos tus hermanos. Dice la palabra que cuando nosotros tenemos una petición, dice que cuando tenemos una petición, dice que vayamos donde nadie nos vea. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Que nos encerremos. Cuando estamos en ayuno y oración, que nos encerremos. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad?
Y allí Dios estará escuchándonos. Pero la iglesia, tú no puedes venir a la iglesia para hacer una adoración encerrado. Porque el propósito de que la iglesia se reúna es para que todos juntos adoren a Dios. Ese es el primer propósito. También ahí buscamos también, pues en la iglesia podemos presentar nuestras necesidades. En la iglesia es donde nos podemos dar un abrazo como hermanos. Si nos aislamos, las ovejas no pueden estar aisladas. Y el mismo Señor nos llamó a nosotros ovejas. Nosotros somos las ovejas de su prado. Y las ovejas les gustan estar juntas. Entonces por eso es que a nosotros nos hizo tanta falta el volver a la iglesia, hermano. Y si alguno, que no creo, pero si alguno no sintió esa necesidad, ese deseo de venir a la iglesia, a adorar a Dios, entonces debe de cuestionarte. Claro, si no sentiste ese deseo, entonces debemos de cuestionar y preguntarnos, ¿estaré yo bien? Porque yo no siento esa necesidad de adorar. Porque yo no siento esa necesidad de ver a mis hermanos. Hermano, ¿por qué te digo? Si tú tienes hijos, tú no puedes durar un año sin ver a tu hijo, ¿verdad? No creo. Porque hay una necesidad en ti que te dice, llámalo, búscalo. Hay algo, ¿verdad? Una necesidad. Si tienes una novia, especialmente si eres recién viste una novia, quedaste fascinado, deslumbrado por su belleza, hermano, tú no vas a durar una semana sin llamarla. Porque ese instinto te dice, llámala, ese deseo de hablar con ella, de verla. Entonces, así mismo es la cosa de Dios. Si tú estás enamorada o enamorado del Señor, tú vas a anhelar, vas a desear estar en la iglesia. Primeramente para adorar y para compartir con los hermanos. Entonces, el adorar a Dios es una actitud de agradecimiento. Adoro porque agradezco. Le adoro a Dios porque Él me ha dado más. O sea, debe ser una actitud. Y a veces no tenemos probablemente el ánimo, especialmente en estos tiempos. Hay mucha gente que han estado en depresión, porque por gracia nosotros hemos sido tan bendecidos porque no nos ha faltado nada. Económicamente, no nos ha faltado nada. El Señor ha estado con nosotros y nos ha bendecido. Nada nos ha faltado. Se cumple la palabra del Salmo 121. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esos fueron los primeros dos mensajes que se dieron después de la pandemia. Esos fueron los primeros dos mensajes que traímos. Y el jueves antes yo les había hablado del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los que se agarraron de ese Salmo, del Salmo 23, hermano, si nosotros decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, hermano, estamos comprometiendo a nuestro Dios. Y habrá algo imposible para Dios. Por eso que yo estoy muy agradecido del Señor, estoy, porque Él pues ha cumplido siempre con nosotros. El Señor me dijo en una ocasión a mí, antes de que yo fuera pastor, muy antes, que donde quiera que yo entrara, Él no iba a dejar caer mis manos. Y en este caminar, pues este caminar a veces es estrecho. Y siempre que me he visto en dificultad, yo siempre le he dicho, Señor, acuérdate de lo que me dijiste. Y en esa palabra yo me refugio. Entonces en esa palabra yo me refugio y tengo la confianza, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hasta el día de hoy nada me ha faltado.
el Señor ha suplido todas mis necesidades y sé que el Señor ha suplido las necesidades de esta iglesia. Estoy seguro de que todo ha estado bien, nada nos ha faltado. ¿Alguna vez te has parado a pensar en todas las cosas buenas que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces en tu vida tú te sientas o meditas en las cosas que Dios, cuánto tú tienes? ¿Cuántas veces nos hemos sentado en algún lugar y nos hemos puesto a pensar, desde que yo nací, cuántas cosas me ha dado Dios? ¿De cuántas cosas me ha guardado? El otro día estaba yo en mi casa, estaba meditando en la palabra y me llegó a la mente ese pensamiento. Me puse a pensar, wow, a mí nunca me ha faltado nada. Nada. Y no estoy hablando de riqueza. No estoy hablando de tener millones, mucho oro y mucha plata, porque eso no da la paz. La paz que el Señor da no viene de cosas materiales. Lo contrario, mientras más cosas tenemos, más preocupados estamos por cuidar lo que tenemos. Pero la paz que el Señor nos da es en nuestro corazón y nadie nos la puede quitar. Y nosotros no necesitamos un banco lleno de oro y plata para ser felices. Lo que necesitamos es la paz del Señor en nuestro corazón. Lo que necesitamos es la seguridad de lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si confesamos esa palabra, nada nos va a faltar, porque Dios es fiel y verdadero. Un corazón agradecido está lleno de alabanza a Dios. En eso se conoce un corazón agradecido, en que está lleno de alabanza, de continuo está adorando. Por eso es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que dejar todas las preocupaciones. Porque cuando nosotros tenemos demasiada preocupación y esa preocupación no nos deja dormir, es una indicación de que no estamos confiando en Dios. Cuando tú te vas a la cama y te dan y te acuestas a las 9, te dan las 10, las 11, las 12, y esa preocupación no te deja dormir, eso quiere decir que no estás confiando en Dios. Dice el salmista, en paz me acuesto y así mismo me levantaré, porque en Jehová yo estoy confiado, hermano. Yo todos los días, antes de acostarme, digo esa palabra. Yo digo, en paz me acuesto y así mismo en paz me levantaré. En mi propia palabra yo lo digo, porque yo confío en ti, Señor. Y si de repente llegara el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, pues despertaré en tu presencia allá en la nube. O sea, yo me acuesto en paz y me levanto en paz. ¿Para qué preocuparnos por las cosas que nos van a quitar la paz si muchas de ellas no podemos remediarlas? Hermano, no podemos hacer que un cabello crezca. No podemos hacer que un cabello de nuestra cabeza crezca. Entonces, ¿por qué vamos a vivir preocupados? Porque realmente hemos perdido la confianza en el Señor, y eso desagrada a Dios. Cuando está preocupado por una causa, entonces ora, confronta la causa y dile, no, al Dios que yo le sirvo es mucho más grande que el problema que me afecta. Debemos de confrontarlo mientras esté ese pensamiento, hermano, porque es inevitable, es imposible evitar los pensamientos. ¿Cómo lo evitamos? Si ellos llegan cuando no lo pedimos. No podemos. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Con ella podemos confrontar todos esos malos pensamientos que pueden llegar a nuestra vida, sea porque
porque hay un problema, sea por la finanza, sea porque está pasando una prueba, sea por una enfermedad. La palabra está llena de textos que nos dan confianza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es un texto hermoso, hermano, que dice la Biblia. Dios es mi pastor y nada me faltará. Él es quien me da la confianza. Él es quien me da la confianza para vivir. Un corazón agradecido está lleno de alabanza, hermano. La gratitud a Dios no tiene por qué ser algo privado. Hay cosas en nuestra vida que son privadas, que no tenemos por qué andarla mencionando ni diciéndosela a nadie. Pero nuestra gratitud es bueno que todos lo sepan. Porque cuando tú estás agradecido, o cuando estás agradecida, vas a estar sonriente. Y cuando estás sonriente y agradecida, eso va a atraer a alguien que se acerque a ti y te diga: pero ven acá, ¿y por qué tú estás tan contenta? ¿Por qué tú estás tan gozoso? Tú siempre estás sonriendo. Y es una gran oportunidad para decirle: porque Cristo vive, porque Cristo que yo le sirvo llena mi corazón de tal manera que se desborda en mi vida. Entonces eso es un corazón agradecido. Tenemos que tener esa actitud de que yo estoy agradecida, yo estoy agradecido, porque al Dios que yo le sirvo me ha dado todo y no me falta nada. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, preséntense su petición a Dios y denle gracias. O sea, eso está en Filipenses 4, de 6 a 7. Siempre presentarle nuestra petición a Dios. Porque lo peor es, hermano, cuando hay algo en nuestra vida que nos preocupa. Que por eso yo le di ese pequeño testimonio al principio de comenzar todo esto. ¿Qué fue lo que el enemigo quiso? Quitarme la paz. De una vez me quiso poner en mi mente que esta iglesia no iba a poder cubrirse todo. Pero ¿qué yo hice? Puse mi confianza en el Señor. Porque esta iglesia no es mía. En algún momento en la vida, si el Señor no ha llegado, yo voy a partir de esta tierra, ¿verdad? Y cuando yo me vaya, el Señor va a poner a alguien. Alguien tiene que tomar el lugar. Y yo no sé quién va a ser ese o esa. El Señor ya sabe. Entonces por eso es que desde ahora yo debo de entender que la iglesia no es mía, que la iglesia es del Señor, que nuestra responsabilidad es velar por ella individualmente. Ustedes, al igual que yo como pastor, deben de sentir celo por este lugar. Celo de que nadie quiera venir a dañar, a cambiar lo que ya está establecido por Dios. Que nadie quiera venir a destruir. Ustedes deben de sentir el mismo celo que yo, porque esta iglesia no es mía, pero yo tengo la responsabilidad y ustedes también tienen la misma responsabilidad. El Señor dijo en una ocasión: en los negocios de mi Padre tengo que estar, debo de estar. Entonces estos son los negocios de nuestro Padre, y todo por igual, sin excepción. Si tú has nacido de nuevo, si tú le sirves a Dios, todo por igual, sin excepción, tenemos la misma responsabilidad ante Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que todo es de Dios. Efesios 3, en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea, ella alaba, da gracias. El corazón de Dios se alegra cuando le alabamos y le agradecemos por todas sus bendiciones. Cuando tú vienes a la casa de Dios o en tu casa, porque recuérdense que desde que el velo se rasgó, ya nosotros no tenemos un lugar específico para adorar. Podemos adorar donde quiera.
Pero lo correcto es que tenemos que tener un lugar donde nos congregamos. Como dijo el apóstol Pablo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay personas que dejan de congregarse fácilmente por un enojo, por una molestia, porque están decaídos, porque no se sienten bien. No, dice la palabra que no dejemos de congregarnos, que tenemos que congregarnos todo el tiempo. Entonces, pues nosotros debemos de saber que Dios se alegra, el corazón de Dios se alegra cuando nosotros somos agradecidos. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó la lumbrera celeste y que no cambia como los otros, ni se mueve como la sombra. Al Dios que nosotros le servimos no cambia ni se mueve. Dios es un Dios. Los días pasan y no nos detenemos a pensar la gran bendición que es poder respirar. Siempre hablo, sabe que yo siempre uso ese término, la importancia del oxígeno y la importancia del sol, porque hermano, qué rico es respirar. Y ahora hasta eso nos quiere quitar el diablo, porque mira ahora cómo tenemos que estar con máscara. Entonces nosotros estamos agradecidos con Dios, porque aunque entendemos que tenemos que tener máscara y todo, pero qué rico es respirar el oxígeno, y eso nos lo ha dado Dios en abundancia, hermano, para que nosotros pues siempre estemos bien. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, ya con esto termino, dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos. Él nos ha proveído de todo, incluso nos ha proveído este building para que nosotros hoy estemos en este lugar adorándole. Nosotros vamos a confiar en Dios siendo agradecidos. Así que si tú eres agradecida y agradecida, pues agradece más cada día. ¿Y cómo sabemos que estamos agradeciendo a Dios? Por nuestra actitud. Hoy, cuando entramos por esa puerta, entramos llenos de acción de gracia, levantando nuestra mano, porque pudimos volver a la iglesia. No sabíamos qué iba a pasar, pero aquí estamos, con todos los dale ese aplauso al Señor, sí, con todo lo que está pasando, aunque sea con máscara y todo, pero aquí estamos adorando al Señor. Que Dios les bendiga a todos, que tengan buen día y que se llenen de la gracia de Jesús. Haz llover, haz llover, rompe las fuerzas.